Bien, hoy día vamos a desarrollar la política de gobierno y si nos da tiempo, política monetaria, ¿ya? Esos son importantísimos. Em, la semana pasada vimos lo que era la política económica y uno de sus componentes de la política económica es la política fiscal. ¿Quién me puede decir cuáles eran los componentes principales de la política económica? A ver, ¿quién me puede decir eso? A ver si están repasando el estilo, porque uno puede estar avanzando y de repente no tiene ni idea de lo que estoy hablando. A ver, ¿quién me dice los componentes? A ver, ¿qué hay por acá? Política, instrumento, variable, responsable. Así es, Sebastián. Esos son cuatro en política, la parte objetivo, ¿no? En política objetivo, ¿no? Lineamiento viene a ser las directivas para conseguir el objetivo, ¿no? Así que objetivo, lineamiento va por ahí. En el caso de los instrumentos son las herramientas que posee para poder lograr el objetivo, con qué cuenta, qué facultades legales tiene el interventor, en este caso el gobierno. Las variables vienen a ser los elementos de medición sobre el cual uno va tomando pulso, va sabiendo qué está o qué no está andando conforme a lo planeado. Y esas son variables, digamos, que van a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces uno va tomando los termómetros de la economía, tiene varias, pero de las que vamos a hablar es hoy día de la política fiscal. Y con eso puedes decir si estás yendo por buen camino o no, si tu política es exitosa o no, dependiendo de esa variable. Y un responsable es a quien tú le tienes que pedir cuentas, ¿no? Un presidente tiene que pedir cuentas a sus ministros. Entonces le pregunta, ¿y cómo va la variable, por ejemplo, tipo de cambio? ¿Qué probabilidades hay que suba? ¿Cuándo se puede estabilizar? Bueno, esos consejos le han dado a Pedro Castillo, ahora último. Ha dicho que yo quisiera, dice así, hablar con el señor Julio Velarde para ratificarlo en el cargo. Y apenas dijo eso, al día siguiente se estabiliza, empieza a caer la variable del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque da tranquilidad a los mercados. Entonces, eso es para que vean cómo se mide la gestión, ¿no? Aunque él no es presidente, pero como es casi un virtual presidente, entonces calman los mercados diciendo esas cosas. Eso le han aconsejado. Entonces, las variables son importantes porque te permite saber si estás yendo por buen o mal camino, ¿no? Aunque a los liberales no nos guste, porque eso es verdad, las variables no tienen por qué ser manipulables, porque si tú tomas, por ejemplo, el tipo de cambio, lo tratas de elevar o lo tratas de disminuir, en realidad lo que estás haciendo es controlando a la gente. La gente es la que está detrás de estas variables. Las variables no se dan por gusto, se dan porque hay personas que empujan hacia un sentido del alza y otros que empujan hacia la baja. Entonces ahí tú estás manipulando, estás de repente favoreciendo a alguno de los dos, ¿no? Porque estás de alguna manera agarrando un instrumento, por ejemplo, si es el caso del tipo de cambio, la moneda, y de repente estás quitando, inyectando. Y eso perjudica a los que están metidos en el negocio, ¿no? A los que están metidos en la economía. Entonces quita, pones. Entonces a ver quién perjudicas aquí, ¿no? Entonces esas variables que se ha logrado consolidar, porque la idea no es estar manipulando, sino es ver cómo anda la temperatura de todo, pero variable en el sentido intervencionista, keynesiano, socialista, es para manipular, es para hacerle perder a alguno, hacerle ganar a otros. O sea, eso es una variable te permite saber eso. Por eso que la tentación de los gobiernos ilimitados es hacer eso, manipular, restringir, ¿no? Coactar, amenazar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso lo hace porque tiene variables, tiene herramientas legales para hacerlo, ¿no?
Entonces ahí los responsables van a tener que dar cuenta en este caso al presidente, ¿no? Bien, entonces esos son cuatro componentes y hemos dicho que hay tres políticas que vamos a aprender. Una de ellas es esta, de la política fiscal, la siguiente monetaria y la siguiente la comercial. La fiscal tiene que ver con ingresos y gastos del gobierno, la monetaria tiene que ver con la oferta monetaria, o sea, cuánto pone, cuánto saca de la economía, y la comercial tiene que ver con la eficiencia económica, o sea, cómo le doy que la economía responda a una mayor competitividad, que sepan hacer bien las cosas con el menor costo posible, entonces pongo a competir contra el ámbito internacional para que se den cuenta los de aquí si están haciendo bien o mal las cosas. Vamos a ver entonces política fiscal. Política fiscal, como su mismo dice ahí, su nombre dice, se refiere a un conjunto de normas. Recuerden bien esto, de las normas, ¿no? De las normas porque son importantísimas en el sentido que esto de aquí de las normas es lo que a los liberales nos interesa mucho. Porque aquí detrás de las normas está el que genera las normas para que el gobierno pueda utilizar normas a su favor, es el Congreso. Nosotros, los liberales, le hemos puesto la puntería al Congreso. Acá está el tema. Buenas, malas leyes, sale buena o mala economía. O sea, la buena o mala economía sale de las buenas o malas leyes. Entonces, las normas para nosotros en el sentido fiscal es todas aquellas que regulan, controla, supervisa y ejecuta las variables, estas dos variables, ingreso y gasto. Estas son las dos variables que ellos, desde su legalidad, digamos así, tratan de restringir, aumentar los ingresos y los gastos del gobierno. Ahí está, digamos, la política económica en esto, ¿no? Y aquí dentro de los ingresos están los impuestos. Esta es una, ¿no? No es la única, impuestos es una. Otra forma de ingresos, por ejemplo, están las privatizaciones, la de los 90. Esa generaba rentas, o sea, ingresos para el gobierno porque iban de frente al tesoro fiscal. Vendían las empresas estatales y iba de frente al cheque a la caja fiscal. En nuestras privatizaciones liberales no son así, porque lo que hacemos nosotros es entregar derechos de propiedad. Por tanto, no hay nada que ver con el Estado. Son privadas. Las privatizaciones son para darle herramientas de colateral para que se fortalezca el capitalismo microeconómico. Es decir, las personas son capitalistas por esencia. Ahorran e invierten, hacen más o menos eso. Si no invierten en negocio, invierten en sí mismos. O sea, se ponen a estudiar, e invierten en sí, capital humano. Entonces, esta es otra. La otra es la deuda. Es la más impopular, porque la deuda es impuesto diferido. Y la deuda puede ser deuda interna o puede ser deuda externa. La interna viene a ser lo que el gobierno obtiene del propio aparato económico, porque ahí los gobiernos se prestan de la gente, ¿no? Y hay ciertas leyes, de nuevo, entramos al tema del Congreso. El Congreso es el único que autoriza esto. Y en esta deuda interna está pues que determinadas personas con ingresos mayores a 9.000 soles se le aplica un impuesto y ese impuesto lo que salga del monto es un préstamo a favor del gobierno y que luego el gobierno después de 5 años o en 10 años le devuelve de a pocos y hace y formula para ello unos documentos llamados bonos donde se reconoce que el gobierno tiene una deuda con los que le prestaron, es decir, con las personas, los que tienen más de 9.000 soles, un porcentaje. Y eso es lo que le devuelve con intereses al final, ¿no? Ese es el préstamo, esa es la deuda interna. La deuda externa, todo lo que refiere a inversiones, o sea, todo lo que hace el gobierno por tener ingresos desde mercados financieros, desde las plazas en Wall Street, en alguna en Londres, principalmente es en Nueva York, ahí está el centro financiero. Y ahí obtiene a través de bonos que emite el gobierno para levantar 1.000 millones, 2.000 millones, a una tasa que cobra el que toma el bono, cobra
dependiendo quién sea, ¿no? Porque a veces uno presta caro a quien es más riesgoso, uno presta barato a quien es más confiable. Entonces, mucho depende del tipo de país, ¿no? Porque si es un país, por ejemplo, con convulsión social, marcha, protesta, inestabilidad política, uy, le pide prestado el país a esa persona, a esa institución, y le dice, no, hermanito, tú eres muy riesgoso, pero préstame, le dice. Ya, pero te presto, pero te cobro 10% y en la plaza está pues 5, ¿no? Por qué el doble? Es que eres, hermanito, eres riesgoso. ¿Cómo sé que me vas a pagar? Si andas tú con tus problemas internos en el país que te quieren desconocer como presidente y encima las calificadoras de riesgo te suben la mala calificación y todo eso. Entonces le prestan, pero con mucho más tasa de interés, ¿no? Esto es, entonces repito, ¿no? Uno, los ingresos pueden ser por impuestos, por privatizaciones, por deuda interna externa y la otra es por concesiones también. Las concesiones no es una venta, sino es una cesión de derechos. Por ejemplo, te doy la concesión de Machu Picchu. Entonces, ¿qué hace el concesionario? Administra Machu Picchu y todos los ingresos van para la empresa y le cobra a los que están entrando a Machu Picchu un fee, o sea, un derecho de entrada. ¿Y qué es lo que hace el concesionario? Mejora el sitio, ¿no? O sea, para que esté mejor conservado, el gobierno pues es malo conservando las cosas, entonces le dan a un tercero para que Machu Picchu esté mejor tratado, limpio, esté cuidado, no haya sobrecarga de turistas, ¿no? Que hagan pues que haya mucha basura ahí, que a veces tiran papeles, botellas de plástico, entonces el sitio no está bien cuidado, ¿no? Y siempre darle su mantenimiento, ¿no? Hay que cortar algunas cosas ahí, pastos entre las rocas para que se aprecie mejor, ¿no? Las ruinas, etcétera. Entonces, eso, concesión. El concesionario le paga al Estado por utilizar ese espacio, ese lugar, ese monumento, ese activo histórico, etcétera. Entonces, esos son más o menos cuatro formas de obtener eh, ingresos, ¿no? El más popular, ya sabes, de los impuestos y los impuestos se ejecutan con política tributaria. O sea, ahí vamos a ver ahorita eso. Una política tributaria donde el ejecutor de la política tributaria es SUNAT. O sea, SUNAT es la entidad que ejecuta, o sea, le busca ingresos al Estado para que pueda financiar sus gastos. Y la SUNAT hace lo que el MEF le dice, ¿no? O sea, mucha gente se la agarra con la SUNAT, pero no saben que la SUNAT es un brazo ejecutor. El que diseña los impuestos es el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el MEF es el que hace la elaboración de la política tributaria, es el que pone los impuestos y el que autoriza colocar impuestos es el Congreso. Por eso, repito, nuestra puntería en realidad va hacia el Congreso. El Congreso es el que legisla, es el que autoriza al gobierno a cobrar impuestos. El MEF es el que pone las tasas. La política tributaria, que es la forma de cobrar, qué normas tributarias hay para cobrar de determinada forma y en otra no, es a cargo del MEF y le dice a la SUNAT, tú vas a recaudar. O sea, tú vas a ir en mi nombre y le vas a cobrar a las microempresas, a las medianas y a las grandes. Entonces todo el mundo se la agarra con el cobrador. Y el cobrador, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar. No me quiere pagar, bueno, le embargo, señor. Y todo el mundo. Y no sabe que las normas que las han ejecutado viene del MAP, ¿no? Por el lado de los gastos, por el lado de los gastos, lo que podemos decir es que los gastos están en el presupuesto público, ¿ya? El presupuesto público es aprobado por el Congreso, ¿ves? De nuevo el Congreso. O sea, el Congreso le autoriza al Ejecutivo a gastar. Ya. ¿Quién consolida el presupuesto? O sea, ¿quién hace el seguimiento a los pliegos presupuestarios de cada ministerio? O sea, va donde el Ministerio de la Mujer le dice, a ver, señorita ministra,
deme lo que usted necesita para gastar. Yo me voy a encargar de consolidarlo, o sea, ponerlo en orden para luego, una vez consolidado la de su ministerio, más de la cultura, más del comercio exterior, más de la producción, más del interior, defensa, son como 19 ministerios, yo lo consolido, yo después le sumo todo, sus pliegos y sale ese es el presupuesto general, que es ahorita este año es 183.000. Entonces, esto, MEF cumple con la ley y dice, voy a elaborar el presupuesto. Así que alcáncenme, por ejemplo, ahorita estamos julio, ¿ya? En julio tiene que haber remitido ya los ministerios, los 19 ministerios, ahora, ya tienen que haber remitido, porque ya empieza la consolidación. Porque ya en agosto o septiembre ya están presentándolo en el Congreso para su discusión. Lo que sucede ahora es que tenemos un cambio de ministros, o probablemente no, sí, yo creo que sí lo van a cambiar a Waldo Mendoza. Y van a tener que hacer transferencia de cargo. O sea, Waldo Mendoza le va a transferir el cargo. Le dice, mira, estos son los pendientes que hay, esto es lo que se ejecutó, esto es lo que disponemos. Entonces el nuevo ministro tiene que agarrar lo que le deja el otro y tiene que hacerle seguimiento a los ministerios y después entra con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Esos son los que están bajo el paraguas del MEF. Después los autónomos, Banco Central, OCIPTEL, OCITRAN, FONAFE y otras organizaciones que forman parte del Estado pero que no le rinden cuenta al MEF porque son autónomos, eh, finalmente presentan también su pliego, ¿no? Entonces el MEF lo envía al Congreso, pero ya consolidado más o menos en agosto, o sea que desde enero ya le están pidiendo a los ministerios que vayan elaborando el presupuesto porque hay fecha de cierre. Entonces tiene que pedir, por ejemplo, ahorita estamos en 2021, ya están elaborando lo del próximo año. Y eso toma meses. O sea, el MEF se toma sus meses para hacer el presupuesto. Entonces le dice al Ministerio de Cultura, oye, haz tu presupuesto para el próximo año. ¿Y sobre qué base lo toman? Sobre proyecciones, sobre históricos, ¿no? Así más o menos trabajan. Y si hay alguna prioridad que el presidente establezca, lo agregan, ¿no? Lo agregan o transfieren o hacen cambios de provisiones, ¿no? Simplemente dice, bueno, ya no vamos a gastar digamos, en patrulleros para el Ministerio de Interior. Ya esa partida la vamos a transferir al otro ministerio para que sea la ejecutora, pues le vamos a dar prioridad, le vamos a aumentar 400 millones más a educación. Más o menos así se maneja. Esto es en Consejo de Ministros, ¿no? Pues todo tiene que estar coordinado en el Consejo de Ministros. Así que el presupuesto público es una relación de gastos, donde está el gasto del ministerio, el Ministerio de Interior, el otro el Ministerio de Cultura, el otro el de Educación, el otro el de Salud, y son como 19 pliegos más los gobiernos regionales, más los gobiernos municipales, incluyendo universidades también, ¿no? Gobiernos municipales y universidades. Y aparte viene otro que ya son los organismos autónomos. Y en estos organismos autónomos están OCIPTEL, OCITRAN, todos los OSIS, ¿no? OSINFAR, OSINERMIN, INDECOPI, Tribunal Constitucional, BCR, ¿no? El TC, RENIEC, OMPE, ¿no? Así, bla, 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 todos los Contraloría, todos empiezan a mandar su pliego y eso se consolida. Entonces, eso es gasto. Entonces, la política de gastos está en la priorización y en los montos a donde van a ir destinados los grandes porcentajes de gasto público, gasto del gobierno. O sea, prioriza significa voy a gastar primero en esto y asigno más presupuesto en estas áreas, en estas funciones del gobierno y en su calendarización, ¿no? Con sus meses donde va. Y ahí, en esos meses, dice así, ¿no? Voy a construir 1.000 colegios. Para el mes de octubre ya deben estar 28 hospitales construidos. O sea, van haciendo sus metas
cuantificadas, cuánto gastan cada uno, en qué mes, en qué trimestre, etcétera, ¿no? Para impulsar ciertas políticas. O sea que aquí es un poco la creatividad del gobernante, cuál sea la prioridad. Por ejemplo, nosotros los liberales, ¿qué haríamos? Daríamos prioridad, por ejemplo, al tema de la seguridad. Eso es algo importantísimo. Sin seguridad nadie puede estar, como se dice, con la perspectiva de que se va a respetar sus derechos, que van a poder ir a andar tranquilos en la calle, los negocios igual no van a funcionar bien si es que no hay buena seguridad, policías por todos lados, patrulleros, resguardo, prevención del terrorismo, igual con el tema de la delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera. Entonces, eso es prioridad de un gobierno liberal. Después viene la justicia. O sea, como hay tanta gente que vive en el Perú, son 33 millones, pues tiene que, así como crecen los presupuestos para el Congreso, también debe crecer el presupuesto para el Poder Judicial y también el número de jueces, el número de fiscales, el número de policías, porque todos forman parte del sistema judicial. Esas son las líneas centrales del liberalismo. La otra es la construcción de carreteras, seguir modernizando la infraestructura, nuevas carreteras, construcción de metros, y si se puede hacer por concesión privada se hace. Siempre en la parte de la conexión o la conectividad por medio de carreteras, caminos, autopistas, puertos, aeropuertos, fluvial, todo eso forma parte de las prioridades de un gobierno liberal. En cambio, los socialdemócratas, los gobiernos socialistas ya entran más presupuesto a la educación, más presupuesto a la salud, más presupuesto a los programas sociales, más presupuesto a cultura, más presupuesto a la comunidad LGTBI, más presupuesto así, ¿no? O sea, se van más allá de los límites del gobierno. Bien, entonces hemos hablado un poco de esto, de cómo se conceptualiza todo esto, ¿no? De las normas, ¿no? Que todo parte de las normas. Sin normas no se hace nada. Vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué preguntas claves debemos hacernos para saber cuál es la política fiscal que yo debo aplicar? Entonces ahí salen tres. Para tener una política fiscal clara, yo tengo que saber qué cosa va a hacer el gobierno. Segundo, ¿cómo debería yo obtener los recursos para financiar eso que quiere hacer el gobierno? Y tercero, ¿de qué manera puedo optimizar esos recursos para que alcance? Porque la idea es que al gobernante le alcance todo lo que tiene en la cabeza o por lo menos desea, aspira. Entonces, pues, comencemos por la primera pregunta. ¿Cuál es el rol apropiado? Pucha, va a depender de qué, de dos posiciones. Si la gente coincide o no con las posiciones liberales clásicas, saldrá un rol del gobierno de ese tipo. Si la gente es en su mayoría o eligió a un gobierno socialdemócrata, tendrá otras prioridades de gasto, otras cuantificaciones. Entonces, todo depende cuál sea la posición política del gobierno. Un liberal clásico, ya ustedes más o menos conocen, un liberal clásico está en favor de esas tres que he mencionado, ¿no? Por ejemplo, el tema de justicia, ese es el rol del gobierno. El otro es el tema de la seguridad y el otro es el de las obras públicas. Estas tres. En justicia se abren dos, ¿no? Porque justicia hay por el lado del Ejecutivo, que viene a ser el Ministerio de Justicia, y el otro es el Poder Judicial. A ambos me estoy dirigiendo, nada más que el Ejecutivo no ve lo del Poder Judicial. Este Poder Judicial es autónomo, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, que es lo que yo estoy hablando. Cuando dice el rol del Estado, me estoy hablando principalmente del Ejecutivo, cuando hablo de política fiscal, ¿no? En cuanto al Poder Judicial, como es autónomo, tiene su propia línea de acción. Yo no me puedo meter ahí. Yo como ejecutivo, ¿cómo le voy a decir a otro poder, hoy haz esto? Eso se llama división de poderes. Montesquieu habló de esto. Lo peligroso sería que los tres poderes que tiene el Estado divididos, ¿no? Justicia, el otro es legislativo, perdón, uno es ejecutivo, legislativo y el otro es el judicial. Bueno, yo no puedo estar diciéndole a un poder
que no es mi área de incumbencia, yo ejecutivo ejecuto. Yo no tengo que legislar nada, yo no soy Congreso. Bueno, Montesquieu dijo así. La división de poder es buena porque el poder concentrado en una sola mano es peligrosa e incluso despótica, ¿no? Se convierte en dictadura o tiranía. Entonces, el Ejecutivo simplemente acata lo que el Congreso dice. El Poder Judicial tiene sus propias resoluciones, su propia normatividad y ahí acaba. En el tema de la seguridad tenemos el Ministerio del Interior y tenemos el Ministerio de Defensa, ¿no? El MINDEF, ¿no? MINDEF. Entonces ahí tenemos ya cuántos ministerios, tres ministerios, por el lado del Ejecutivo, porque el Poder Judicial, perdón, la política fiscal tiene que ver con Poder Ejecutivo. Y lo que se refiere a obras públicas, sería el transportes o llamado comunicaciones, que ve todo el tema de la conectividad física, fluvial, marítima, aérea, ¿no? Y aquí hay uno más que no, que digamos no está señalado aquí, y es el tema de relaciones exteriores. Es un tema, digamos, desde el punto de vista estrictamente liberal, es relacionarse los gobiernos con otro gobierno, ese sería el principal. Pero la que a nosotros nos interesa es cuando mis ciudadanos peruanos se encuentran en otro país, yo como Cancillería estoy monitoreando lo que sucede, lo que les sucede a mis ciudadanos en otros países, o sea, estoy atento a cualquier requerimiento. Un peruano que está en España, estoy atento a digamos, una eventualidad de que solicite mis servicios como relaciones exteriores, se le perdió el pasaporte y ya sabemos que sin pasaporte no se pasa de puerto en puerto, no se pasa de aeropuerto en aeropuerto. Estoy listo para prestarle auxilio. Bueno, en Relación Exterior tiene un servicio consular que sirve para esos propósitos. Entonces tú tienes que darle asistencia. ¿Los derechos de los peruanos en otros países están asegurados? O si algún peruano comete el error de faltar a la ley y se mete en un rollo judicial en otro país, ¿están asegurados los derechos de los peruanos en otros países? Bueno, para eso está la Cancillería. Tiene que brindarle un apoyo, digamos, un consejo o facilitarles, digamos, un abogado para que lo defienda en ese país. Para eso yo pago impuestos. No para que los gobiernos estén tomando fotos en la cumbre de los países desarrollados o un foro de la OEA o para que estén ahí escuchando el discurso de Sagasti en la ONU. Yo no pago impuestos para eso, yo pago impuestos para mis derechos. Porque yo si voy a un país, por lo menos tengo que estar seguro de que en ese país se respeta mi derecho. Entonces la Cancillería es un observador, digamos así, de los comportamientos de los peruanos en el exterior, ¿no? Entonces ahí verán, pues los gastos están dirigidos principalmente a eso. Y bueno, hay otros gastos que son necesarios de una república, ¿no? Que ahí viene el tema de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, la Contraloría, la OMPE, ¿no es cierto? La OMPE, después viene el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, después ¿qué más viene? El RENIEC, ¿qué más? Contraloría, después, ¿qué más? ¿Qué otras hay? Tribunal Constitucional, que son entidades necesarias para que funcione una república sin problemas. Ese es el gasto fiscal. Bueno, en la posición socialdemócrata es diferente, porque si en el liberal clásico dice el ciudadano peruano, yo solamente necesito eso nomás, necesito que haya justicia, seguridad y obras públicas, el resto está bajo mi cuenta. Yo me creo capaz de poder sostener mi vida, mi libertad y mi propiedad. ¿Por qué yo voy a necesitar el gobierno para que me diga qué debo hacer y qué no debo hacer? Yo no le he contratado al gobierno para que me diga qué debo hacer, qué no debo hacer. O sea, a mí no me tiene que decir qué debo hacer con mi vida. O sea, no me puede prohibir comer productos grasosos. Si a mí me gusta, ¿por qué me tienes que tú decir esto es grasoso? Y ahí vienen los empaques, ¿no? Con esos rótulos ahí que le ponen.
A mí no me tienes que decir si a mi hijo lo debo educar con la ideología de género. Yo no te estoy dando plata para que le eduques a mi hijo. Yo no te he pedido plata para eso. Yo simplemente te estoy dando plata para que cuides el frontis de mi casa, que pongas un policía ahí para que camine y cosas que sale, si sale mi hija de 15 años solita a caminar porque quiere un rato despejar la cabeza, no va a estar pues con el peligro de ahí unos maleantes por ahí, ¿no? Yo te pago, el impuesto es para eso. Pero después yo no te voy a estar pagando para que tus funcionarios agarren y inyecten vacunas a la gente. Yo no te estoy pagando para que tú inyectes vacunas a personas que yo no conozco. Tampoco para que alimentes a la gente con mi dinero. O sea que el padre de familia debería estar alimentando al hijo y no se lo deriva a un guaguaguasi ahí para que lo eduquen, lo alimenten, lo vistan y todo eso, no, pues eso no es trabajo, eso es lo que dicen los liberales. El ciudadano se interesa por su familia, su libertad y es libre hasta cierto punto, ¿no? O sea, libre hasta respetar la vida, la libertad del otro. Trata, trátalo como igual te gustaría que te traten a ti. Entonces, hasta ahí nomás. En cambio, los socialdemócratas no. Ellos dicen, no, un ratito, no es así, querido amigo. Aquí no todos somos iguales, ¿ah? Aquí hay gente discapacitada, hay gente que necesita el apoyo moral, ¿no? El apoyo social, eso es un deber del Estado. Hay gente, pues, que si tú lo dejas libre, se lo comen los tiburones. Hay gente viva y por tanto a los débiles hay que cuidarlos, porque no todos están en la misma posición que tú. Ellos son analfabetos, por tanto lo pueden engañar, así que tiene que estar el Estado presente, igual a la mujer le pegan, y tú no puedes decir que eso se puede uno tapar los ojos, no, ahí hay evidencia de que hay indicios de eso, de que a la mujer se le maltrata, estamos en un patriarcado y no sé cuánto, y ahí tiene que haber alguien que esté como policía, vigilando que no le peguen a la mujer. Al hombre sí, pero a la mujer no. Entonces va aumentando, igualito, ¿no? No es igual, pues no, es que el turismo no requiere del apoyo, somos un país milenario, necesitamos entidades que hagan la promoción del Perú afuera, pues si no, no nos conocen, hermanito, ¿o qué crees? ¿Que las cosas son de libre mercado nada más? ¿Ah? O sea, empiezan a derivar inferencias de eso, ¿no? De que son incapaces ciertas personas para llevar a cabo proyectos empresariales. O sea, como que el Perú necesita una promoción desde el Estado, como si las agencias de viajes no hicieran nada al respecto, como si no pusieran ni siquiera una página web diciendo vengan ustedes que acá hay zonas bonitas, como que ellos no hacen eso. Entonces es un desconocimiento total, ¿no? De la función del mercado. Pero así son pues, los socialdemócratas. Y con eso le estás dando más poder, porque le estás dando más presupuesto. Recuerden, presupuesto es dinero. Y el dinero te da capacidad de gastar. Y notoriedad política, por cierto. Entonces acá están los 19 ministerios restantes, o los 16 ministerios restantes. Pero acá es completito el Ejecutivo. Y ahí está la política fiscal. Listo. Eso es lo que define. Dependiendo cuál sean los dos, uno va a ser con menos presupuesto y el otro va a ser con más presupuesto. Y el que tiene menos presupuesto tiene las funciones bien definidas y son pocas. Y el socialdemócrata que tiene más presupuesto tiene más para gastar y tiene más poder, ¿no es cierto? Va a ser más notorio cualquier cosa que gaste. En el liberal clásico casi ni se nota la presencia del gobierno. La presencia es más bien del sector privado, que cualquier cosa que haga el sector privado es noticia. En el socialdemócrata, cualquier cosa que haga el gobierno es noticia. Y en segundo lugar, los privados, ¿no? ¿Hasta ahora van captando la idea de lo que estoy hablando o hay algo que tenga que explicar, digamos, algo que requieran una explicación adicional? ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, seguimos. Las políticas fiscal son dos tipos. Bueno, son tres, pero el último casi ni se utiliza. Eso tendría que hacer una política liberal, ¿no? Para que sea así. El expansivo, que significa gasto y más gasto,
que es una política, y la contractiva, que es la reducción de los gastos. La expansiva va con el modelo que repasamos, el modelo de la clase pasada. La expansiva va con el modelo keynesiano, con el modelo de la expansión del consumo, para que haya mayor gasto y ese gasto empuja la inversión. Ya vimos eso con explicación del modelo keynesiano. Y la contractiva es la que el Estado se reduce su gasto porque hay demasiado impulso económico y está afectando las variables que están ahí. ¿Cuáles son? La variable del tipo de cambio, la variable inflación y la variable tasa de interés. Entonces la contractiva es un poco como quitarle el rol al gobierno en cierto momento del tiempo porque hay mucho gasto innecesario. Entonces hay que suprimir ese gasto innecesario para que funcione bien la economía. Ahí eso se hace más en épocas que existe déficit fiscal. La contractiva es cuando ya el déficit es obsceno, obsceno en el sentido que no es conveniente mantener un déficit porque eso muestra signos de debilidad en la credibilidad, porque una economía que da, digamos, solidez macroeconómica, que da una imagen de solidez macroeconómica, uno de sus postulados es la disciplina fiscal. Disciplina fiscal significa el gobierno actúa de manera prudente, no poniendo en riesgo los ingresos. Y eso significa que los gastos son iguales a los ingresos. Eso se llama disciplina. Y eso, para los extranjeros, los que evalúan el desempeño económico, dicen, ah, caramba, su gobierno se porta bien, sus cuentas las tiene ordenadas, equilibradas, o sea, tiene como para un amplio margen de aquí para el futuro, para gastar en caso necesario, pero no es buena imagen que un país que tenga ya buen tiempo con un déficit fiscal, que comparado sus ingresos y egresos, pues sea una gran diferencia, ¿no? Es como algo así como cuando a uno le prestan dinero, según los criterios bancarios, a uno le prestan hasta un tercio de tus ingresos. O sea, en otras palabras, si tus ingresos son, supongamos, 5.000 soles, entonces a ti lo que hacen es prestarte hasta 3 veces lo que tú ganas. Porque como eso se amortiza en cuotas, las cuotas no deben exceder el tercio. Las cuotas. O sea, tus ingresos deben ser 2 tercios para cubrir el préstamo, o sea, las cuotas del préstamo. O sea, te prestan 50.000 dólares, pero las cuotas que tú pagues en 5 años o en 2 años, esas cuotas no deben exceder a tu presupuesto de 5.000 soles. O sea, un tercio de un 5.000 soles, ¿no? Que vendría a ser 1,75 más o menos, 1,75, sí, 2,25, ¿no? O sea, 2.250 no debería comprometerse. Te pasa de eso, ya no te presta el banco, ¿no? Entonces, eso es para que vean cómo lo obtiene un país. Son calificaciones. O sea, un país disciplinado es un país que hace sus gastos iguales a los ingresos. Cuando no hace disciplina, contrae. O sea que esto es cuando no hay disciplina. Se dan cuenta que tiene déficit de 10%, por ejemplo, y lo que hacen es contraer el gasto. Y esta es la parte más difícil para todo gobierno. Porque si tiene un déficit de menos 10% con respecto al PBI, porque así lo miden con respecto al PBI, quiere decir que lo que tiene que hacer es bajar ese gasto. Porque no puedes mantener siempre ese nivel de déficit, es decir, más gasto que ingresos durante un periodo de tiempo. Entonces lo contrae. Porque recuerden que el gobierno tiene una serie de necesidades para atender y cuando no cubre ni siquiera
esas necesidades para atender y encima tienes déficit y tienes que cubrir muchas cosas con ese déficit. Entonces no alcanza el dinero. O sea, no te va a alcanzar para cubrir lo necesario. Por eso que hay que reducir, hay que contraer y eso se llama política contractiva fiscal. Y la política neutral, los gobiernos no están ni para gastar más ni para gastar menos. Simplemente actúan de manera prudente. O sea, no tiene ninguna posibilidad en estos casos del gobierno ser un actor económico. La neutral no tiene esa finalidad. En cambio, en lo expansivo, el rol del gobierno es de tipo económico, tanto acá como acá, ¿no? Estos dos. Lo que le da al gobierno es un rol en la economía. En este caso, protagonista si se es expansivo y acá culpable si es contractivo, ¿no? Entonces, habiendo dicho que es política expansiva, contractiva, vamos a pasar al siguiente. Las tres instituciones que posee una sociedad en temas de financiamiento, fíjense, son negocios, gobierno y sector no lucrativo. El negocio, para funcionar, sus ingresos son por persuasión, o sea, son ingresos obtenidos por persuasión. Es decir, acude a los clientes, le ofrece, le dice, esto es lo que tenemos por venderte, estas son las propiedades del producto, estos son los beneficios, estos son los atributos, esta es la forma de pago, y si le convence al cliente, el cliente paga y el negocio obtiene el ingreso por la vía persuasiva, no por imposición. Igual es en el caso del no lucrativo, que acá en este caso no es rentable, sino es un negocio social donde se interesa por las cuestiones o temas fundamentales que sean de interés público. Por ejemplo, cuidado de la niñez, cuidado de la salud, hay fundaciones, hay ligas de prevención digamos, de drogas. Bueno, estos sectores no lucrativos, como no son empresas, acuden a la buena voluntad de la gente y obtiene ingresos por persuasión. O sea, demuestra que su trabajo vale la pena apoyarlo, ¿no? Porque como no tienen finalidad económica sino social, la gente se identifica con el problema. Alguien de su familia ha pasado por eso y por eso lo apoya. El gobierno tiene ingresos asegurados, o sea, ya no son ingresos persuasivos, sino son ingresos coactivos, bajo amenaza de castigo. No pagas tus tributos, me quedo con parte de tu propiedad. Te multo, te disuado, te advierto, te amenazo. Entonces, aquí los ingresos son seguros. O sea, acá la seguridad de los ingresos es una característica. Acá no es seguro. Y tampoco en el sector lucrativo, tampoco los ingresos son seguros. Por tanto, le ponemos NS. No son seguros. Eso es las tres formas de obtener ingresos en una sociedad. Vamos a la siguiente. Lo que podemos decir aquí es que esta gráfica nos permite identificar cuál es el rol y hasta dónde apunta el gasto fiscal del Estado. Vamos a ver. En esta gráfica, esta parte de aquí, bienestar económico, si quieres le puedes poner PBI. PBI. Lo que te va indicando es del cero bienestar hasta el bienestar infinito, pues a ver si se puede. Y acá es bienestar negativo, ¿no? O sea, menos infinito. Todo este eje de acá, de la actividad estatal, se refiere cuánto es el crecimiento de las funciones del Estado. FE, funciones del Estado. ¿Correcto?
Entonces, la idea de esta gráfica es la siguiente. Bienestar económico de 0 para abajo es negativo y de 0 para arriba es positivo, ¿no? Comienza así. Cuando el estado es el más pequeño de los estados pequeños, no hay actividad económica alguna. O sea, en este punto cero, ¿por qué no hay actividad económica? Porque simplemente es la ley de la jungla. Aquí el que se impone es el más fuerte. Es decir, en la banda organizada, el que tiene armas, y si no hay alguien que te proteja contra esas bandas organizadas, mangas. Terminas secuestrado, esclavizado, no tienes derecho, no tienes nada, no tienes beneficio, no tienes nada porque estás sujeto a la esclavitud. Entonces, ¿quién va a producir en la esclavitud? Serían pocos. El amo, el dominante, el esclavizador, ese es el que gana, pero es poquito, son 2, 3, 5, 10 personas en un país que esclavizan, son como clanes, clanes de gente que esclavizan a gente. Cuando no hay derecho, no hay Estado, no hay nadie que te defienda, bueno, ahí está. Poca producción. A cierto nivel va apareciendo, o sea, cuando ya va la actividad estatal va creciendo, o sea, se va haciendo algunas apariciones, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí aparece el comisario del pueblo, ¿no? ¿Correcto? El comisario del pueblo que anda con su pistola ahí en su cincho, genera un nivel de bienestar mejor dentro de lo peor. O sea que aquí estamos hablando de -5, digamos así, de porcentaje de crecimiento. Pero algo es algo, o sea, está mejor que el de abajo. Lo que sucede es que no se obtiene todos los bienes y servicios necesarios, se obtiene para la sobrevivencia, en todo caso. O sea, acá aparece el comisario y pone un poco de orden. Ya el comisario defiende, no defiende a todos, pero sí defiende a una gran mayoría. Al comisario le dan pistola, le dan su local, le dan cárcel, le ponen su cárcel pequeña, le financia, la comunidad le financia sus gastos de alimentos, para sus ayudantes también, pero es un pueblo de 300 personas, 400, o sea que tampoco un pueblo puede crecer mucho en materia económica. Entonces, cuando ya va apareciendo otra actividad estatal y empieza ya el juez, ya empieza acá el juez, te vas a dar cuenta que el juez ya es alguien importante dentro de la comunidad, alguien que va a legislar jurídicamente, donde se va a dar los primeros pasos para tener los castigos, un buen procedimiento de acusación, ¿no? O sea, se va institucionalizando las reglas de civilización de la gente que tiene problemas, colisionan derechos, se van entendiendo que hay un juez que va a hacer esa tarea. Lo cual para los negocios, para las personas es importante, ¿no? Que alguien defina, bueno, acá hay un conflicto de linderos, hay un conflicto de familias, hay un conflicto entre empresas, bueno, ya el juez será el que resuelva. Mientras no hay juez, ¿qué hay? La imposición, el capricho, ¿no? Cualquier otra cosa menos justicia. Entonces, ya el juez va dándole predictibilidad a las normas, a los derechos. Entonces tienes otro punto ya mucho mejor, lo cual hace que la producción ya no sea tan negativa, sino sea -2%, ¿no? O sea, cada vez que se va acercando el Estado a mejores niveles, o sea, más actividad estatal necesaria, o sea, dentro del Estado pequeño, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos hablando? Ya el Estado está apareciendo con un poco más de sofisticación. Ya no tiene un juez, sino un sistema judicial. Ya no tiene el comisario, sino tiene un cuerpo policial. Pero se va gastando más. O sea, aquí hay tributos que pagar. Entonces, por lo menos ya tú tienes un sistema judicial, tienes un sistema de seguridad, donde hay componentes que trabajan entre sí, interactúan, lo cual significa un avance en el progreso económico. Por lo menos ya no hay pérdida, por lo menos hay para sobrevivir, 0%.
Entonces, a mayor actividad estatal, es decir, ya no solamente tienes comisarías, ya no solamente tienes algunos despachos del Poder Judicial, sino ya tienes oficinas, tienes jueces, tienes fiscales, tienes defensores, qué sé yo, bla, bla. Entonces ya empieza a aparecer lo que se llama la modernidad, ya empieza a aparecer el Estado moderno y ya empieza a funcionar la economía mucho mejor. Ahora sí hay códigos, código civil, código comercial, código tributario, eh, código militar, el código policial, ¿no? Se va ordenando la sociedad en base a códigos y fuerza del Estado. O sea, ya hay presencia del Estado en casi todo el territorio. O sea, se va abriendo el Estado porque ya la economía va creciendo y las necesidades por mayor seguridad, justicia, carreteras, camino también va creciendo. Entonces, cada vez que el Estado va acercándose hacia un Estado limitado, hasta este punto de aquí, se dice que en este punto ya limitado llega a su máximo nivel, supongamos sea el 10%, el crecimiento máximo. ¿Por un qué? Por un Estado que deja hacer. Cuando no había Estado, no era que no dejaba de hacer, sino que faltaba que haga algo. ¿Me entienden? O sea que no estaba presente en todos los lugares, no había suficiente policía, suficiente seguridad, no había suficientes jueces, suficientes fiscales, entonces era muy negativo el crecimiento. Pero ya cuando empieza a aparecer el gobierno, donde empieza ya a sistematizarse las normas, ¿no? Se publican, ya hay congreso, ¿no? Ya empieza el Estado moderno a funcionar como una república, dividiéndose los poderes. Entonces ya la economía tiene ciertas pautas de cómo actuar en el mercado, entonces se vuelve ya como una sinergia interesante, ¿no? Sabe que ya las inversiones pueden fluir de manera segura porque ya hay institucionalidad, hay cumplimiento de la regla de juego, la gente maneja bien sus códigos de conducta, los gobernantes también ya saben cómo gobernar porque tienen como una constitución, tienen normas, leyes, igualmente la policía, igualmente el ejército, la aviación, entonces cada vez se va haciendo moderno el Estado y cada vez que se va acercando hacia el punto óptimo del gobierno limitado. Este es el gobierno limitado. O sea, viene a ser esta parte de acá, ¿no? O sea, lo máximo de tamaño del Estado pequeño. Este punto es el punto máximo, este es el punto óptimo de lo que sería el rol del Estado. Ni más ni menos. Menos es ausencia y más es desperdicio. Y luego, cuando ya ese gobierno limitado empieza a entrar a zonas peligrosas, ya dicen, bueno, miren, ya somos un estado rico, esta economía crece a tasas bastante altas, hay recursos, al Estado no le falta dinero, y por ahí no falta alguien que empiece a proponer cosas. ¿Por qué el Estado no debería acaso ocuparse? Mire, ya tenemos buenas carreteras, buenos caminos, los jueces están bien pagados, funciona de alguna manera el Poder Judicial, la policía es efectiva, no tenemos quejas, casi hay pocos problemas entre los vecinos. Los problemas de la sociedad no son los problemas de desorden, prácticamente ya tenemos todo. Pero hay otros temas que empiezan a surgir, ¿no? Producto de ese, no sé cómo llamarlo, autosuficiencia tal vez. Decir que ya hemos logrado la civilización y ya pensemos en otras cosas. Para eso está el gobierno. El gobierno, pues, miren, acá hay perritos abandonados y eso pues se ve mal. Perritos abandonados. Se ven algunas viudas por ahí que terminan mal, alcohólicas o muchos fumadores, un poco de alcoholismo, y empiezan a sugerir cosas, que el municipio lo haga. Por ejemplo, el municipio debería tener
una perrera municipal o un hospicio para animales abandonados o mujeres abandonadas que no quieren vivir en su casa solas, podrían estar en una casa de descanso con otras señoras de la misma condición, o los ancianos que a veces los hijos lo abandonan, y entonces empiezan a sugerir a los gobiernos que se hagan cargo. Y ahí empieza lo que se llama el gobierno ilimitado. O sea, a partir de acá, lo que se llama el Estado grande es el gobierno ilimitado. Empieza la competencia por quién propone más funciones. Entonces aquí entran, pues, educación, salud, y va creciendo el Estado, ¿no? Deporte, bibliotecas, piscinas, ¿no? Canchas deportivas. ¿Y qué pasa cada vez que va creciendo el Estado de acá para allá? ¿De dónde cree que va a salir los ingresos para pagar estos gastos adicionales? Cada vez que va abriéndose más y más funciones, la situación es que a más actividad estatal se requiere más impuestos y más impuestos es menos renta es menos ahorro y menos ahorro es menos inversión y menos inversión menos producción menos recaudación de impuestos y así gradualmente cada vez que va creciendo el Estado va descendiendo el bienestar económico. Cada vez que el Estado va creciendo, hasta un punto que se hace grande, el Estado llega a un punto que se hace 0% y entra en digamos, en un círculo ya de pobreza, ¿no? ¿Todo por qué? Porque la actividad estatal ha ido creciendo de acá para allá. Cada vez que va creciendo, más impuestos, más deuda, más bonos, y entonces se vuelve un Estado grande, ¿no? Que no permite el crecimiento económico. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? A ver, veamos qué dice el chat. Todo claro, dice Sebastián. No hay preguntas, seguimos para adelante. Ta, 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 ta. A ver, micrófono abierto, así que algo adicional, nada. Entonces seguimos para adelante. A ver, antes de pasar acá, a ver, ¿qué dice Sebastián? Ah, profe, ¿cómo evitamos que el Estado se extralimite? Ah, teniendo partido político, pues tiene que haber una oposición política, pues, ¿no? Porque si tú le dejas el terreno a todos ellos que profieren sugerencias de que el Estado se debe hacer cargo de esto y de esto, y no hay nadie que lo contenga, nadie organizado, ¿ah? No se trata de ser académico, y sentarte y hablar desde tu cátedra, ¿no? No, eso quedará en la cátedra, quedará en el aprendizaje de tus alumnos. Pero, ¿dónde está el gasto del gobierno? ¿Acaso está en las aulas? No, el gasto del gobierno está en el Parlamento. El gasto del gobierno está en la arena política, está en las discusiones públicas, está en el debate, está en los medios de comunicación, está en los foros, ¿no? A veces invitan ahí a políticos, ministros. Entonces, ¿quién organiza la contención si no es una fuerza política contraria a esas ideas, a esas propuestas de crecimiento del Estado? Tiene que haber una actividad política de contención. Y eso es partidos organizados que encuadran bien a su gente, o sea, uno lo mandan al Congreso para que haga su tarea ahí, otros lo mandan al Ejecutivo, otros lo mandan al medio de comunicación, otros lo mandan a las universidades, otro grupo lo mandarán a las organizaciones sociales, otros lo mandarán a las iglesias, o sea, que hagan su trabajo de contención, porque no es solamente el Congreso desde donde se
Se trabaja, claro, que es el principal fuente de discusión, donde ahí se elaboran las leyes, pero también los congresistas reciben presión de la gente. Entonces, a la gente hay que contenerla para que no pidan leyes, no pidan subsidios, no pidan deuda externa, nada. Entonces hay que contenerlos en todos los frentes y para eso tiene que haber una maquinaria organizada que haga esa tarea de contención en todos los frentes, ¿no? Pero está buena tu pregunta, está bien, es lógico, ¿no? Hay que pensar en eso. Bien, entonces, cuando se habla de esta propuesta de llegar al óptimo, tenemos felizmente algunos indicadores que nos ayudan a ver el tamaño del gobierno, ver cómo está la propiedad privada, cómo se está asegurando, si tenemos inflación, si el comercio internacional ayuda a la eficiencia y, por último, qué tanta regulación existe para otorgar crédito, generar empleo y el crecimiento de las empresas. Y ahí el Heritage Foundation desde 1986 tiene un medidor que se llama el índice de libertad económica. Así se llama, el índice de libertad económica, Economic Freedom Index, lo pueden encontrar, heritage.org, es .org, lo encuentran ahí, creo que tiene incluso una página en castellano, lo pueden encontrar. Así que hizo del año, bueno, ayuda, pero no quiere decir que eso sea libertad. Lo que trato de decir es que ayuda, pero no es que digas eso es libertad económica, porque lo que ellos miden es el grado de intervención, no el grado de libertad, que es al revés, ¿no? No es el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y aquí tienen ustedes la gráfica. La gráfica que ustedes pueden ver acá, hay una correlación. Todos estos puntos negros que ustedes ven acá están casi pegados a la línea al medio. Cuando se pega mucho, se concentra mucho los puntos, que cada punto es un país que tiene un PBI per cápita y un grado de libertad económica, que es lo que hace la Heritage, mide el grado de libertad, pero repito, no es el grado de libertad, sino el grado de intervención, pero ya, dejémoslo de esa discusión. Dice que los países que tienen más grados de libertad, o sea, los países que se encuentran entre 60 y 100 del grado de libertad, tienen los ingresos más altos del mundo, fíjense, acá, entre 10.000 y 100.000 dólares por cabeza. ¿Ya? Ahí tienen el ejemplo. Ese es. Vamos a ver qué países serían. ¿Qué países serían? Y esta es la tabla, ¿no? ¿Cuáles son esos países? Aunque, claro, Hong Kong no es un país, pero pertenece a China. Sin embargo, hay que hablar, ¿no? Son en total 10 índices. Este es el puntaje logrado, 90.3. Casi 100 es total libertad. Así que 90 es grado de intervención. Hay 10 de intervención ahí. Singapur 87, segundo país con mayor libertad económica y con mayores ingresos, Irlanda también. Y miren, Chile, este es del año 2000, no recuerdo, no sé si es 2010 o 2011. Chile, fíjense, en el puesto 8. Ahora Chile que ya va a aprobar su constitución socialista, ya no va a aparecer ahí. Ah, 2007, perdón, 2007. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Hong Kong fuese una economía con bastante libertad económica? Y acá tenemos los indicadores. Tiene una alta libertad comercial, su comercio internacional es casi libre, hay impuestos solamente a licores, poquito nada más. Libertad fiscal significa que está bastante equilibrado sus cuentas, o sea, no tiene déficits, casi poco o poquito. Por el otro lado, el tamaño del sector estatal es casi para un liberal clásico, o sea, no tiene muchas funciones, tiene algunas por ahí que se sobrepasan, pero sigue siendo pequeño. La libertad monetaria significa que el Banco Central no genera tanta inflación. La libertad de inversión significa que la regla de juego para los inversionistas es libre, o sea, genera confianza. La libertad financiera significa que los bancos cobran tasa de interés bien baja, porque hay bastante competencia bancaria.
Por el otro lado tenemos la propiedad privada es casi 100% segura, en tanto en lo físico, lo intelectual, y en términos de discrecionalidad que tienen los funcionarios de un gobierno es bastante baja, o sea, se acerca a 100, significa que es casi cero discreción, o sea, discrecionalidad significa capacidad de ponerte licencias, permisos, regulaciones con libertad. Bueno, acá no es tanto. Y por último, el mercado laboral si está muy poco o nada regulado. Bueno, acá está nada regulado, casi está a 100. Quiere decir que es un mercado libre de entrada y salida, seguramente no tendrán reglas de estabilidad laboral, no tendrán la obligación de pagar beneficios sociales, la informalidad laboral debe ser casi cero. Entonces, eso son indicadores que se promedian entre sí y que da como resultado una libertad económica de 90,3, ¿no? Y así tú vas a ver en el caso de Singapur, ¿no? Etcétera. Y vamos a ver dónde está el Perú. A ver, me hacen una pregunta por acá. Y Chile, y si Chile fue tan libre económicamente, ¿por qué no se convirtió? No, estaba. En realidad, mire, yo estuve hace 2 años en Chile y estuve en una de las conferencias de un ministro ahí, en el Centro de Estudios Públicos. Es un instituto como el que yo tengo, que en conjunto con Miriam Ortiz, que se dedican a promover políticas liberales y en esa reunión que hubo ahí de think tanks, dijo, era solamente esperar que 2 años, o sea, estoy hablando en el 2017 estuve en Chile, era cuestión de nada más que en el 2019 Chile mantuviera su crecimiento, que en ese momento creo que estaba en 5%, decía, si mantenía su crecimiento de 5%, Chile pasaba a ser país de primer mundo, o sea, país desarrollado, un par de años. ¿Y qué ocurrió en el 2019? Estalló Estalló el tema del metro, ¿te acuerdan? Cuando rompieron el metro, incendiaron el metro, bueno, ahí empezó todo el lío, Chile. O sea, no se convirtió, se frenó, estaba incubando una postergación de reclamos políticos. La derecha de Chile no estuvo a la altura de las circunstancias, estaba más dividida que antes. Con Pinochet estaban muy unidas. Por eso y Pinochet hizo las reformas liberales. Y cuando entró los gobiernos de la concertación, que eran socialdemócratas, empezaron a hacer pequeños cambios a la constitución, a las normas de esas que le había dado a Chile la potencia económica que iba a ser por el 2020. Y eso frenó pues el crecimiento económico. Ya Chile no crecía a las tasas como antes de 5 o 6%, sino empezó a crecer en 4 o 3%. En un tiempo todo era Chile. Yo creía, ustedes si ven las declaraciones de los ministros del Perú desde el año 2011, 2014, hacia atrás, uy, todos decían, vamos a ver lo que hace Chile, que Chile, pero Chile hizo esto, Chile no hizo el otro. O sea, siempre Chile era la referencia. Ahora, chao Chile. Chao Chile. Por cierto, hay ahorita un conversatorio sobre Chile, sobre el tema de por qué la derecha perdió el rumbo, que lo van a colgar en el canal de YouTube del Foro Liberal de América Latina. Ahí van a colgar esta reunión que ya debe estar acabando 8:30, con un concejal, uno de nuestro grupo del Foro Liberal de América Latina, Andrés Aguilera, que va a hablar sobre cómo es que la derecha perdió su rumbo y por qué la izquierda ganó, ¿no? Etcétera. Bueno, Perú, ¿por dónde anda? Perú está en el puesto 55, estoy hablando de hace bastantes años, 2007, de haber pasado al puesto 45 más o menos, pero anda en la tabla media. No, no, Perú tampoco, ahora que entre Castillo, y va a ir bajando, ¿no? Porque las medidas de Castillo son medidas intervencionistas y seguramente por hablar el tema hay que prohibir ciertas importaciones,
Una de las primeras medidas que va a tomar es control de las importaciones. Esta es la variable que se va a ver afectada, la de acá, aquí. Después creo que el profesor Castillo habló algo sobre eh, aranceles. Esto también se va a ver afectado. Libertad fiscal, sí, por cierto, va a gastar mucho. Esto va a descender, o sea, en lugar de ser 80, seguro va a bajar a 74. Lo de 73 va a bajar a 71. Lo de 64, que es la libertad comercial, es decir, internamente en el país, si hay mucha traba para formar empresas, eso también seguramente va a tener implicancia. El tamaño del Estado va a subir. Miren, ¿cuánto le han puesto los del Heritage Foundation? Que nuestro Estado es parecido a un Estado liberal clásico. ¿Y saben por qué es eso? Es por la distorsión del presupuesto público. Porque ahí el presupuesto público no contempla las empresas estatales. O sea, dentro del presupuesto público han agarrado y han dividido presupuesto público sobre el PBI y ha salido. Por ahí voy a tener una gráfica, les voy a mostrar, creo que ha salido 22%, 21%. Los países que tienen alto nivel de Estado están por el orden del 60, 50. Ah, entonces dicen, bueno, el Perú debe tener un buen Estado limitado. Pero esto tiene defectos, este índice, ¿no? La libertad monetaria, si se queda el BCR el señor Velarde, es posible que esto se mantenga igual. Las inversiones se van a retraer, va a ser 60, así como está ahora. La libertad financiera, yo creo que se van a ir los dólares. También va a ser un ruido ahí. Derecho de propiedad, eso sí se va a hacer, pero bastante bajo. Libertad frente a la corrupción, nada va a cambiar. Mire qué bajo está, eso significa mucha corrupción. Y libertad laboral es bajísimo. ¿Por qué? Porque hay mucho control sobre el mercado laboral, sobre los trabajadores, la planilla. ¿Sunafil, han escuchado esa entidad? Sunafil es Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Bueno, ahí eso es parte del andamiaje estatal para controlar a las empresas, ¿no? Así que no se extrañen que esto, si quieren dar el seguimiento al Heritage a partir de este año, van a ver cómo va a ir evolucionando este resultado. Si antes era 63.5, seguro esto va a bajar a 61 el próximo año. Y de repente el 2024, 2022, seguramente va a bajar a 59. O sea, cada vez va a ir bajando. Si, claro, si las cosas parecen ser que al menos para nosotros, si no acaba su gobierno, es- yo creo que va a seguir en ese plan, a menos que entre otro gobierno distinto. Pero mucha inestabilidad ahí. No se puede saber qué es lo que va a ocurrir. Seguimos. Entonces acá lo que hace un rato comentaba, ¿no? Les comentaba a ustedes ese, ese hecho del presupuesto público, ¿no? Han tomado el presupuesto público, lo han dividido por el PBI y le ha salido cerca del 17% más o menos. Ahora es un poco más, ¿ah? Pero ¿y esta diferencia de acá? ¿De dónde sale? Ah, eso es lo que decía, ¿no? Salud, es más o menos para estatal y otros más por ahí. Van a ver, miren, fíjense acá. La diferencia, esta diferencia del 19.9 está acá, en el hecho de que no consideran porcentajes. ¿No incluye qué? No incluye empresas públicas, no incluye salud. Entonces es 22, y hasta podría ser más todavía, porque hay mucha informalidad en el país. Entonces hay gente que no está tributando. Entonces no se nota el peso, ¿no? El peso es sobre los mismos. El peso no es sobre mucha gente, es sobre los pocos que tributan. Seguimos.
Esto es lo que hace un gobierno ilimitado. Estos son pérdidas. El Estado empresario, ¿no? ¿Cuándo empieza este análisis? Empieza desde el año 68, justo cuando entra Velasco con el golpe, y hasta el año 74 y empieza a crecer, ¿no? Recuerden que le dan golpe a Velasco en el año 77. Miren cómo creció desde Velasco hasta la fecha, hasta el año 77. ¿Y ustedes creen que Morales Bermúdez hizo algo para reducir el tamaño del Estado? No, siguió la misma cosa. Belaúnde, gobierno demócrata, siguió hasta su máximo esplendor. ¿Con quién? Con Alan García. Hasta que el mismo gobierno empieza de Fujimori a tratar de privatizar y trata de revertir desde el año 92 al 95 con las privatizaciones. Pero estos son acumulados, recuerden. Estas barras son acumulados. O sea, lo que pierdan. Por eso que acá se ve como esto que estaba yéndose hacia abajo. A ver, lo voy a borrar para que se vea bien. Esto que se está yendo hacia abajo, o sea, pérdidas acumuladas, se revierte, empieza a subir. ¿Qué empieza a subir? A hacerse menos deficitarias las empresas estatales, al punto en que empieza a generar excedentes, ¿no? Que el caso de acá, excedentes, lo cual se ve aquí un pequeño bachecito y vuelve a entrar en el año 98 por la crisis financiera internacional, vuelve a recuperarse el Perú, el déficit, o sea, ha ido evolucionando positivamente, ¿no? En total, porque si ven ustedes desde el año 90 es hacia arriba, ¿no? O sea, menos déficit de las empresas estatales. No se llegaron a privatizar todo, eso también, que quede claro que son 101 empresas que quedan todavía por privatizar. Entre las empresas estas conocidas, Petroperú, Sedapal, las empresas prestadores de servicios de cada región, que son las Sedapal chiquitas de cada región. Tenemos algunas empresas mineras, tenemos Editora Perú, TV Perú, tenemos cajas municipales, que eso está bajo el orden municipal. Ellos son los que designan a los directores, pero es de ellos, con su capital propio, cada municipio. Ahí hay 11 cajas, más las 11 de empresas de la Municipalidad de Lima. Ahí tenemos el mercado mayorista, EMAPE, tenemos el Instituto Metropolitano de Planificación, tenemos el patronato del Parque de las Leyendas. Miren, el municipio metido en administrar animales, parque de diversiones, todo eso. Miren, hasta en eso se mete. Bueno, todavía queda mucho por privatizar, ¿no? Y esto es más o menos los porcentajes en función al PBI. ¿Cuánto es? Y aquí se nota clarito el caso de la disminución del déficit fiscal. Esto es déficit fiscal, ¿ya? Déficit fiscal. Ya saben que déficit fiscal es cuando los ingresos son menores a los gastos, ¿no? ¿Cómo ha ido reduciendo? Es por lo que Fujimori hizo, pues hay que reconocerle las cosas que hizo Fujimori. Reducir los gastos del gobierno, ¿no? Pero eso también hay que saber que hay una parte que se llama PBI. Si el PBI crece y el gasto se mantiene igual, de hecho se reduce el déficit. O sea, el porcentaje me refiero, ¿no? El resultado económico. Pero si el PBI decrece manteniéndose el mismo gasto estatal, entonces crece el porcentaje respecto al PBI, ¿no? Entonces es un juego numérico, pero es importante porque en realidad Fujimori poco hizo por reducir el tamaño del Estado, casi nada, incluso aumentó un ministerio más, que es el Ministerio de la Mujer, lo creó en 1997. O sea, de liberal no tenía nada Fujimori. Ok. Para que tengan idea también cómo estamos en el tema de la recaudación, esto no ha variado mucho a pesar que es del año 2002 y es que tenemos todavía ese problema de la informalidad tributaria. Casi nadie en el Perú, solamente, fíjense,
eh, el 39%, es decir, solamente 54 contribuyentes, te hace casi el 40% de la recaudación. O sea, para SUNAT es fácil controlar a 54 contribuyentes porque ya tiene ganado el 40%. El trabajo que casi no hace y hace muy poco es acá, en los 2 millones de contribuyentes. ¿Quiénes están ahí? Las microempresas. Entonces tú vas a ver ahí unos letreros rojos pegados en sus negocios porque no dio factura. Le cierran, lo multan, para asustar más que todo. Entonces, su chamba de ellos es tratar de llegar a estos dos segmentos, la fiscalización, ¿no? Bueno, los gobiernos tipo socialdemócrata son bien fiscalizadores, porque como tienen 36 impuestos que cubrir, o sea, que administrar, entonces se le hace difícil, pues. Son 36 impuestos que tiene que darle seguimiento a todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, acá una buena tarea es desconcentrar esto. ¿Y esto es por qué? Por el propio proceso mercantilista. Las leyes han generado diferencias sociales, diferencias económicas, que pocos tienen mucho, o sea, pocos ganan mucho y muchos ganan poco. Entonces la pirámide de la concentración de ingresos se ve claramente acá, ¿no? En esta parte de aquí. Es un país desigual en el sentido económico. No nos preocupa la desigualdad humana, sino la desigualdad que ocurre cuando hay mercantilismo, ¿no? Que pocos se llevan mucho y muchos rentan o adquieren pocos ingresos. Eso tiene que cambiar, ¿no? Bien, entonces hemos visto el tema de hoy día de la política fiscal. Podemos concluir lo siguiente. Política fiscal se encarga de aquellos asuntos del Estado que le dice a la sociedad, dame tus impuestos y yo gasto en esto, en justicia, seguridad, obras públicas, gasto. Todo lo que ustedes conocen de lo que hace el gobierno, eso es política fiscal. Y trata de asegurar ingresos para los gastos. Es decir, nunca se cobra un impuesto si es que no está justificado el gasto. O sea, no es primero cobro primero y luego veo qué gasto después. No, no es así. Por eso se pone que el rol del Estado primero se define cuántas funciones va a tener y luego pide impuestos a la ciudadanía. Dos, la estructura de la política fiscal tiene cuatro componentes. La parte, el objetivo es déficit cero, responsable el Ministerio de Economía y Finanzas. Los instrumentos es política tributaria y presupuesto público y las variables a controlar, ingresos y gastos del Estado. Ellos, los gobernantes socialdemócratas, tienen muy en cuenta eso de los gastos, porque es parte de su política, prometer bastante, tratar de contentar a todos los sectores de la sociedad, dándole a cada uno sus privilegios. Ah, ya tú quieres educación porque eres maestro, ah, ya tu sueldo alto. Tú eres agricultor, ah, seguramente quieres tu fertilizante subsidiado por el Banco Agrario, ¿no? Tú eres industrial, seguramente quieres que el tipo de cambio esté bajo para que tú compres materia prima baja, de bajo costo, ¿no? Y así, cada sectorcito. Entonces el gobierno mete su cuchara ahí, a las MIPES, le dice, "Ya, yo te compro tus uniformes, licitación pública para comprar de esas zapatillas también. O sea, necesita plata el gobierno para contentar a todos. Ese es mercantilismo. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cuántos impuestos deben haber en un Estado? ¿Un solo impuesto o un par de impuestos que aseguren el crecimiento económico de un país? Por ejemplo, en esos países Mm, exitosos como Hong Kong, ¿cuántos impuestos ahí tienen estos gobiernos donde ha sido exitoso la, eh, la, este, la doctrina que nosotros también pregonamos, ¿no? ya. Por ejemplo, los casos de Hong Kong, Singapur, tiene creo que 5 o 6 impuestos, más o menos. Y Y, impuestos bajos del orden del 15, 22%. Nosotros tenemos 29,5, ¿no? El impuesto a la renta de, por ejemplo, para los de quinta categoría se divide pues en escalas, ¿no? De 7, 11, 14, 17, 21 y 30, ¿no? Según los niveles de
rentas que tú generes como en términos de cuarta y quinta categoría, ¿no? 30%, prácticamente 30% es tercera, primera y segunda creo que está en el orden del 9% por transacción. Entonces, pero nosotros tenemos actualmente, el Perú tiene 36 impuestos Ah, su entre madre. gobierno regional, gobierno, el que concentra más es el gobierno nacional, 36. Y nosotros estamos proponiendo Ya, uno, uno, uno a la venta. O sea, impuesto general a las ventas, que lo paga el consumidor. Recauda ya, la empresa y lo deposita en cuentas del Banco de la Nación. Y eso es todo, 10% a tal vez menos, porque el gasto que estamos más o menos calculando es más o menos 47.000 millones. 51.000 millones es lo que se recauda por IGB, ¿ya? O sea que más o menos estamos hablando de cerca de la mitad de lo que recauda el gobierno se va en IGB. Ya, ese IGB no sirve para nuestro Estado. En cambio, el gobierno no le alcanza ni con IGB. Entonces, ¿qué tiene que crear? Impuesto a la minería, sobre canon, impuestos especiales, por ahí impuestos municipales, el fondo común, impuestos de licencias de construcción, impuestos por otro lado, así, ¿no? Vas creando, entonces, porque no le alcanza el dinero, pues. Porque tiene un Estado demasiado grande, oneroso, 70% es burocracia y esos gastos se van en gastos corrientes, beneficios sociales, pensiones. 1.100.000 son activos, me refiero, son gente que ahorita está trabajando y 500.000 son pensionistas. O sea, mantiene a 1.600.000 de la planilla de peruanos que viven bajo el paraguas del Estado. Que no es mucho, ¿no? Frente a la cantidad de peruanos que somos, 1.000.000, 1.500.000 más o menos, ¿no? profe, ¿y usted cree que un solo impuesto de impuesto a las ventas podrá ser suficiente para mantener un Estado tan grande como el peruano? Ah, Con no, un solo no, te impuesto. estoy hablando de la propuesta liberal, ¿ah? No te estoy hablando de la actual. No, 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 de la actual, así como está, no, no le va a alcanzar porque tiene 19 gastos, 19 funciones y ahorita tiene 36 impuestos y encima tiene déficit, no le alcanza el dinero, imagínate, con 36 impuestos, no le alcanza. En un gobierno de devolución, ¿con cuántos impuestos nos quedaríamos nosotros? Uno, Nada más que uno. con uno es suficiente. Porque te digo, ahorita, en estos momentos, el IGB, eso que estamos proponiendo, el 10%, uno solo, ese impuesto solito, solito, te está Ya, recaudando 51.000 millones de soles. ya, o Y, sea, ese, y la propuesta liberal devolucionaria es un estado de 47.000 millones. ya. Sobrado. O sea, prácticamente el impuesto general a ventas es el impuesto más que recauda más, el más fuerte que tiene el Estado. Ahorita sí, después el impuesto a la renta, viene después el impuesto a la renta. Ya, profe, y en Argentina, cómo está su recaudación? Porque nuestra recaudación llega a 36%, ¿no es cierto? A ver, En, nuestra recaudación en estos momentos es lo que equivale al presupuesto público, pues. O sea, 183.000 millones de soles, más o menos lo que recaudamos en impuestos. 183.000 millones. Ya, entonces ahora tú me preguntas por Argentina, ¿no es cierto? Argentina, recaudación fiscal, ¿no es cierto? Voy a buscarlo, a ver, recaudación fiscal. A ver, ojalá que lo tengan en dólares. Ya son 78.000 millones de dólares, que es mucho más grande que lo que tenemos nosotros. Nosotros en dólares miren, los argentinos recaudan 78.000 para su estado grandazo. Nosotros recaudamos 183.000 millones de presupuesto entre 3,94. 46.000 millones, ellos gastan casi el doble que nosotros.
Pero tiene la misma población que nosotros, casi la misma población, porque nosotros somos 33, ellos creo que son algo de 34 nada más, 1 millón más. A ver, déjame ver. Vamos a Claro, comprobar porque esto. el estado argentino es recontra, es un estado Gastador. recontra padre que a todo el mundo lo mantiene, hasta el más Aragán. 44 millones tiene. Son 10 millones más. 10 millones más, ¿no? Sí, Pero, 44 millones. pero igual es mucho, pues, ¿no? No, está, mira, con 44 millones financia el Estado, o sea, se financia con 79 mil millones. Y nosotros tenemos 10 millones menos, o sea, ni siquiera la mitad de la población de ellos. Y tenemos el presupuesto casi la mitad de ellos. O sea, ellos tienen un exceso de Estado, definitivamente. Demasiado. Sí, ¿Y ellos pues. cuánto recaudan con impuestos, profe? ¿Lleva 36, 37, 40% de recaudación tributaria? ¿O es más? ¿Te refieres a la presión tributaria? Ah, sí, la presión, Ah, claro. ya, ya, vamos a ver, presión tributaria, vamos a ver. ¿Ya? Presión tributaria. La presión tributaria, vamos a ver, nosotros estamos por el orden del 14, ¿ah? Vamos a ver cómo están ellos. A ver, presión tributaria, la presión fiscal en Argentina. La presión fiscal ha disminuido a 28%. O sea, el doble de nosotros, ellos recaudan más que nosotros. Están más fregados que nosotros. Es que ellos tienen menos informalidad que nosotros. Claro, por eso que las empresas también se están yendo de ese país, porque mucho le están exigiendo a las empresas formales Sí, para pues. que paguen impuestos. Nosotros estamos 14, aspiramos a un 15. Y ellos están el doble en Argentina. Pobre argentinos. Deben sentir fuerte el ingreso. Profe, ¿cómo están en Ecuador? Ecuador, Ecuador, ¿en qué Ecuador, sentido? su presión tributaria. A ver, presión tributaria Ecuador. Vamos a ver. Bolivia, Porque Ecuador, Bolivia, Paraguay. Ecuador es un país chiquito, ¿no? No, Claro, no, claro. económicamente hablando, ¿no? No, no es muy Ujú. grande. Ah, 28 en Argentina. Su madre. a ver, la presión fiscal de Ecuador, 20, 20, 20%. 20. Sí, están Es mejor que fuerte. nosotros. Bueno, mejor desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero nosotros estamos mejor que ellos porque a nosotros nos cobran menos en teoría, solamente que nos cobran sobre los hombros de los mismos, ¿no? Ellos de repente tienen una recaudación en más gente, ¿no? Tal vez. Cobran a más gente y por eso tienen mayor recaudación, pero es ¿Y los 20%. bolivianos? ¿Y cómo están los Los bo- bolivianos? A ver, los bolivianos, presión tributaria de Bolivia sería, vamos a ver, ellos también tienen alta informalidad. Vamos a ver. Sí. A ver, la recaudación tributaria de Bolivia. Vamos a ver. Bolivia, ¿no? Bolivia, Bolivia. Están en 24%. Fíjate, Bastante, ¿no? 24, sí. Profe, ¿y 24. Chile? Chile, 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 Chile. Vamos a ver, de repente ellos tienen más. Vamos a ver. Casi todos formales en Chile. Acá la cabina es informal, por eso no recauda mucho. En cambio, en En Chile todo es Chile, formal. el presupuesto, 21%. Mm, Están por ahí ya. sí. 21, definitivamente, 21. Nuestros Pero países se Chile, parecen mucho. pero Chile tiene menor población, creo que no pasa de 20 Ah, millones de habitantes, creo, ¿no? sí, creo que sí, son menos que nosotros. A ver, déjame ver. Sí. 20, 20, Población 21, 22. población Chile, 19 millones. Ajá, Sí, son 12 millones menos que nosotros. claro, con razón que Sí, está mejor. sí,
Sí, pues ahí está, con las cifras. Bien, vamos a otro tema de la política monetaria. Esto sí, préstenle atención. ¿Están con café ahí a la mano o no? Porque creo que se Sí, van a sí. tener que concentrar un poco en esto. Y no vamos a poder terminarlo porque no va a faltar tiempo. Va a avanzar algo, pero no vamos a poder porque es un poco... Tedioso. eh, sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a poner política monetaria. Listo, vamos. Sale o no sale. Y después tan libre. Ya, vamos a ver. Ahí va. Ahí vamos. Ahí va. Vamos a avanzar un poco y lo pesadito lo dejamos para la siguiente sesión, ¿ya? Miren, acá está los inicios de una política monetaria, ¿ya? Primero tenemos que tener en cuenta que lo que se está hablando es de dinero y el dinero es un reemplazo del trueque. Entonces, la moneda es la denominación del dinero. Cuando tú dices moneda, me estoy refiriendo a soles, dólares, marcos, yuan, won, lira, ¿no? El dólar australiano, el dólar singapurés, o sea, eso se llama denominación de la moneda. Pero ¿qué hace? Lo único que hace es evita de que tú vayas con tu producto a buscar un comprador y que tenga el comprador lo que tú quieres. Por ejemplo, si tú tienes mantequilla, quieres cambiarlo por un reloj, entonces tú tienes que encontrar a la persona que quiera la mantequilla y tenga el reloj a la vez. Entonces se vuelve difícil hacer trueque no entre pocos, porque entre pocos se podía hacer trueque, todos se conocen. El problema está en que el trueque no funciona cuando la sociedad crece. Ahí se vuelve complicado. Ya menos que se conocen, como no se conocen, no saben quién lo tiene qué y no se sabe a quién dirigirte. Entonces, espontáneamente el dinero va haciéndose por prueba, por ensayo de error, se va descartando. Por ejemplo, los clavos, el cobre, la seda como tela era moneda, la vaca, hasta el saco de tabaco era moneda, se compraba caballo, se compraba productos para comer, todo con saco de tabaco, pero era pesadísimo llevar saco de tabaco. ¿Qué tenía que tener, qué tenía que, digamos, qué características debía reunir una moneda para que sea intercambiable todo? Primero, que sea durable. O sea, el clavo se oxida, la tela se maltrata, la vaca se aburre y se muere, entonces no dura, ¿no? Entonces tiene que contener. Entonces las monedas del oro y la plata empiezan a surgir, porque no se deteriora, dura, no pierde sus propiedades, es metal duro, etcétera. Dos, transportable, la vaca no es transportable, el clavo tampoco es transportable, la seda, si bien no pesa mucho, pero se maltrata en el transporte. No, no reúne, pero sí reúne las características del oro y la plata. Sí se puede transportar unas moneditas de 20 gramos, 15 gramos, vale algo y puedes comprar cosas y la puedes llevar en tu bolsillo. La almacenabilidad significa que no pierde ningún atributo estando guardado. Si tú guardas la tela de seda, se llena de hongos. Si está en zonas húmedas, pues tienes que tener bien cuidado. No puedes, a la vaca no la puedes llevar a todos lados. Imagínate, te lo llevas a Ripley, ¿dónde lo pones tú en tu vaca? ¿Dónde lo pondrías? No, no, no hay forma, ¿no? O sea, no se puede llevar una vaca a cualquier lado. Tendría que tener establos, todos los centros comerciales, ¿no? Y es imposible, ¿no? Después, otra característica que debe reunir es la homogeneidad, por ejemplo, que tiene que ser lo mismo cualquier moneda. Moneda de 20 o papel de 20 tiene que ser igual el color, el diseño, todo para no evitar confusiones. Pero la tela de seda tiene una homogeneidad hasta cierto punto y se puede arrugar y puede perder algún tipo de valor, porque como se manipula de una mano a otra, se malogra. Las cosas usadas, las telas finas se malogran con el uso. No puede ser los clavos,
porque hay clavos que se oxidan más que otros, diferentes tamaños, entonces los clavos no son iguales, el saco de tabaco igual, ¿no? Y así. Entonces no reúne y sí el oro y la plata, se van haciendo cada vez más común utilizar. Ahora, esas monedas que de oro y plata son falsificables, en el sentido de que como no todas las monedas tienen oro puro, por ejemplo, las monedas de oro del siglo XVII, siglo XVIII, se combinaban con el bronce, o sea, parecía que eran de oro, pero para saber si era cuánto de pureza tenía esa moneda, tenías que tener a alguien que sepa, y aquí aparecen los acuñadores, que son los que previenen la falsificación del dinero, porque la falsificación del dinero es lo mismo que ocurre ahora cuando emite mucho dinero el Banco Central, pero el Banco Central al hacer eso no sabe que está de alguna manera estafando a la gente diciéndole que tu moneda de 10 soles va a comprar los 10 soles hasta fin de año, y eso no es cierto. Tú agarras en enero los 10 soles y te lo guardas y vas a ver que a fin de año no compra lo mismo. Así que esa falsificación del dinero es de data antigua, incluso el emperador Diocleciano, 426 después de Cristo, falsificó el dracma griego para pagar a sus soldados para que sigan haciendo campañas militares. Y los soldados no podían comprar nada con dinero falsificado. Así que empezaron a hacerse, o sea, a desvincularse con Roma. Así que Roma lo único que te podía hacer era pagarle con tierras. O sea, decía, ya, ok, tú llegaste hasta aquí, has conquistado tales territorios, un tercio de ese terreno es para ti, toma, esta es la cédula del emperador y esto es lo que con esto te pagamos. Porque el dinero el oro, la plata, no alcanzaba, ¿no? Entonces no se puede emitir más allá del oro y la plata. Eso es lo correcto, porque eso es lo que permite comprar. Si tú le pones un papel diciendo que hay 100 monedas de oro y cuando no existen las verdaderas 100 monedas de oro en la caja, en los bancos, estás falsificando el dinero, ¿no? Entonces la banca comercial se convierte en una salida inteligente en ese momento porque servía para evitar justamente los atracos, los robos, que como en esos tiempos no había los estados modernos, entonces era muy fácil asaltar a la gente entre pueblo y pueblo, las diligencias, los carruajes. No había, pues era tierra de nadie. O sea, los estados nunca han sido homogéneos en su forma de crecer. Algunos crecían en las ciudades, otros en los pueblos. Entonces no había forma de poder resguardar a todos por igual. Entonces crearon estos sitios para guardar monedas de oro. Entonces el banquero, ¿qué te daba? El banquero te daba un recibo de depósito de que tú hayas depositado 20 monedas de oro o de plata. Entonces firmaba el banquero, decía, recibí del señor Rubén Barrantes la cantidad de 20 monedas de oro. Y lo firmaba, y todo el mundo reconocía la firma del banquero porque era famoso. Entonces, ¿qué hacía la gente con esas papel moneda? Lo que hacían era utilizarlo como voucher de pago, casi como cheques. Lo endosabas atrás, comprabas tu mercadería, le dabas al comerciante y le autorizabas para que retirara en tu nombre 20 monedas o 10 monedas de oro, ¿no? Si eso era lo que valía la cantidad de mercadería que te llevabas de su tienda. Entonces iba el tipo, agarraba y decía, mira, acá está lo que firmó Rubén Barrantes. Ah, sí, sí, reconozco la firma de él. Entonces el banquero le da, acá toma tus 10 monedas de oro. Se regresaba a su pueblo, abría en el banco igualmente su cuenta y le habilitaban al comerciante su voucher y él con eso compraba sus provisiones para seguir vendiendo a futuro, ¿no? Pero estos derechos de propiedad fueron siendo abusados por los banqueros. Hay una historia negra sobre eso. Hay un libro que lo escribió el profesor Jesús Huerta de Soto, que se llama Dinero, Ciclos Económicos y Banca, algo así, que cuenta la historia negra de los bancos. Los bancos en un momento dado tienen dos facultades. La primera era emitir dinero y la segunda era obtener derecho de propiedad sin consentimiento de los ahorristas. Entonces, ¿qué hacía? Como habían comerciantes que querían crecer, le pedían a los banqueros préstame. Entonces el banco le prestaba a estos comerciantes sin que el ahorrista supiera que estaban tomando las 20 monedas de oro para prestarle a un tercero. Eso no sabían ellos.
Lo que sucedía era que la gente, pues como vivían lejos de los bancos, vivían en otros pueblos, entonces iban cada 20 días. Entonces en 20 días tenían que reponer los préstamos, los que se habían tomado prestado del banco. Y a veces no acertaban o no coincidían y entonces llegaba el ahorrista, abría su cajita y no encontraba las 20 monedas de oro. Rubén Barrantes agarra, se molesta con el banquero, se acerca y le dice, oye, usted ha tomado 20 monedas sin mi consentimiento. Y cambian la modalidad para que esas facultades se queden y no la pierdan. Le dice, mira, en lugar que tú me pagues a mí, yo te pago a ti, lo que se llama la tasa de interés pasiva. Y ellos se decían, bajo el consentimiento tuyo de que yo tu dinero lo voy a prestar a un tercero. Ah, me parece un buen negocio, decían la gente. Entonces empiezan a emitir dinero en exceso. O sea, si alguien depositaba 20 monedas de oro, el banco, como nadie lo fiscalizaba, emitía por 40. Tú depositabas 20 y él emitía por 40. Como nadie dudaba de la buena fe de la misma banca, o sea, todo el mundo emitía más allá de lo que había ahorrado, empezaba a producirse una inflación. O sea, la inflación es más antigua que de los bancos centrales. O sea, la inflación también lo genera los bancos privados cuando cometen excesos, o sea, cuando se violan los derechos de propiedad de la gente. Entonces le advierten los políticos, le dicen, ¿ustedes arreglan esta situación o le quitamos las facultades? Entonces crean la banca central. Y la banca central es una entidad coordinadora, supervisora de los bancos privados, que son los mismos privados los que los pusieron a los supervisores privados. Pero ustedes saben que entre gitanos no se lee la carta, o sea, entre competidores no se fiscalizan. No tuvo efecto y finalmente siguió la inflación, por tanto el Banco Central, es decir, la autoridad política, le quitó el monopolio de la emisión de dinero de los bancos privados y se la pasó al gobierno y el gobierno se quedó finalmente con esa facultad de ser el único, ¿ah? Y obligando a todos a que lleven esa moneda que el Banco Central, es decir, la entidad que imprimía billetes y monedas, le daba la soberanía al Estado para que pudiese tener su moneda propia, ¿no? Entonces ya reemplazaba la moneda del mercado. Dinero privado, por si acaso lo pueden ver en el libro, en el Perú, ¿ah? Porque esto se emitía hasta el año 1922, antes de que aparezca el Banco Central. Era Banco Internacional, Banco Italiano, Banco de Londres, Banco del Callao, que Profe, eran... una Sí, sí, preguntita antes de que continúe. El Banco Central del Perú se crea a raíz de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? sí, 1920, sí, 1920. No Ya. esperó, sino que ya había toda una tendencia hacia eso, porque la inflación no es que, perdón, no es que la caída de la bolsa fue el pretexto, si bien es cierto era el pretexto para controlar la economía, pero ya el efecto inflacionario en Estados Unidos entre 1870 y tantos, o sea, fueron 3 años de inflación alta. No lo pudieron controlar y veía de que la banca privada era la que estaba generando esto. O sea, el Banco Central aparece antes pero claro, a partir de 1929 toma control casi total de la economía. A partir de ahí el Estado toma casi control total. O sea, porque ya tú teniendo un Banco Central estatal y teniendo una facultad constitucional para intervenir la economía, ya es suficiente. Pues ya tienes la política fiscal asegurada y la política monetaria asegurada. Ya con esos dos ya tienes prácticamente controlado todo, ¿no? Entonces, cuando aparece el Banco Central en 1922 en el Perú, ¡boom! Ya aparece formalmente lo que se llama el fiat money o dinero fiduciario. O sea, no hay respaldo en oro y plata. En 1932 se pierde ese patrón en el Perú y en Estados Unidos en 1971. Y cuando pierde esa respaldo en oro y plata y lo dice Estados Unidos, ya los demás países imitaron lo malo. Ya ningún país te dice te cambio tu billete moneda por oro. Ya casi nadie, no hay país del mundo que te cambie el dinero en papel por oro, como era antes. Ese dinero se llama fiduciario. ¿Y por qué le acepta la gente? Porque es legalmente forzoso. Y Profe, ahí es donde aparece ya el Banco Central, ¿no? Con la pro- desaparición de los derechos de propiedad. profe, una pregunta. ¿Y todos los países del mundo tienen Banco Central de Reserva o hay algunos No que no tienen? todos, Ecuador no tiene, por lo menos No tienen. funcionando, no tiene. Panamá no tiene, Hong Kong no tiene. Hay varios países que no tienen.
¿Y de qué vive? Vive de lo que imprime la Reserva Federal de Estados Unidos. Directamente de, De ahí nada más le transfiere los dineros. Le paga, no o sé, sea, por un señoriaje, no sé cuánto. Ecuador siempre ha tenido, nunca tiene Banco Central del No, Ecuador. no, ellos fue con Yamil Maguad. Yamil Maguad en el 2001 cambió la moneda de peso a dólar, dolarizó la economía. O sea, tampoco no tiene Banco de la Nación. No, de que deben tener Banco de la Nación, sí, porque como es entidad recaudadora depositan en un banco estatal, ¿no? Pero en dólares, pues, y se paga en dólares. Ya nadie sigue el respaldo metálico. Es una práctica que le da mucha libertad a los bancos centrales para emitir dinero. ¿Y cuál es digamos, el hecho que la gente acepte el dinero? Ah, es porque lo dice el Banco Central, porque tiene cierta credibilidad, por eso aceptan los billetes. Mientras no haya inflación alta, le aceptan los billetes. Mientras no sea así, la gente se deshace los billetes y empieza a convertirlo todo en productos y activos, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a desarrollar ya la política monetaria como tal, ¿ya? Y ahí sí vamos a ver cada uno, todo esto, uno por uno, vamos a hablar los términos, todo esto, ¿ya? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí nos quedamos porque me voy para el otro grupo en un par de minutos. Ok, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Así cortito para despedirnos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces me despido y que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien y que sigamos aprendiendo esto, pues que es importante para un poco salir de la ignorancia de estos casos que parecen medios misteriosos para la gran mayoría de la gente. Ok, chao. Hasta pronto entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes.